Quiero comunicarme a esta hora con René Camacho. Él es médico especialista en salud mental y farmacodependencia ahí en los Estados Unidos. Doctor René, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Ya, Bien, estoy un poco difónico, pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor nuestro, compartirle a ustedes nuestra experiencia y nuestra información y educación. sí, Gracias. usted no recuerda en la ciudad en la que está en Estados Unidos en este momento. Sí, yo estoy en este momento aquí en Coral Springs, Florida. En la Florida, bien. Doctor, bueno, bien, ¿qué es lo que tiene este elemento que vuelve a la gente zombie? Bueno, el fentanilo es un opioide sintético, ya. Y como todos los opioides, digamos que es un depresor del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, ya. Es un opioide que se ha usado hace muchos años en medicina, en anestesia, sobre todo y en el manejo del dolor crónico, dolor por cáncer. O sea, es una droga que es, digamos, 50 a 100 veces más potente que la morfina. ¿Ya? Entonces produce muchas muertes por sobredosis. Ya tú lo dijiste, más de 100 millones de personas mueren por sobredosis o murieron en las estadísticas entre 2020 y 2021 en los Estados Unidos ya. Entonces son muertes atribuidas a sobredosis de este opioide sintético, ya que como Y, lo dije, sí, sí, y cuéntenos lo que pasa allá, es decir, porque es fácil conseguirlo, ¿qué tan asequible es que la gente los pueda obtener? o sea, es una droga que se obtiene nada más por prescripción, pero obviamente en el mercado negro los traficantes de droga, los carteles de la droga, o sea, la distribuyen y la venden en las calles, tiene diferentes presentaciones. Entonces, los médicos para prescribir cualquier opioide o sustancia restringida tienen que tener licencia de la DEA, tienen que tener ciertos cursos, ciertos entrenamientos, o sea, no todos los profesionales de la salud, incluso no todos los médicos pueden prescribir los opioides. Ya, hay que tener cierto entrenamiento. O sea, la crisis de los opioides comenzó hace muchos años atrás y ha ido, que digamos que se han tomado medidas, campañas de investigación, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento para disminuir y para manejar la crisis de los opioides. Sí, Entonces, esa es la realidad. Ya, no todo el mundo puede prescribirlo, pero sí los carteles de la droga, que es una droga sintética, tiene diferentes presentaciones y, y en el mercado negro hay ciudades como Filadelfia, como ciudades como Detroit y ciudades como San Francisco, que de acuerdo a los reportes de la prensa se consigue en el mercado negro. sí. Ya. Eh, Y ha disminuido por las demandas, o sea, la restricción para que los médicos prescriban ya se ha disminuido. No es tan fácil como digamos unos 10 20 años atrás. sí. Tiene que ser prescrita bajo prescripción Prescripción. médica. Sí, aquí en Colombia dicen los especialistas que está Colombia aún lejos de vivir la misma crisis que está atravesando los Estados Unidos por cuenta del fentanilo y que aunque gremios médicos también están diciendo que la adquisición de esta droga o este elemento no controlado podría generar problemas de salud pública, dice que Colombia aún no está preparada para justamente enfrentar los eventuales estragos de que llegue a propagarse en el país como si lo está ocurriendo en Estados Unidos. Y usted es especialista en salud mental, en farmacodependencia. ¿Qué la gente allá o ciertas personas farmacodependientes han dejado de utilizar otro tipo de drogas?
la marihuana, la cocaína, y ahora han pasado al fentanilo, que es, ya usted nos describió lo que eso supone. O sea, ¿por qué de un lado, qué está pasando con la salud mental de la población en Estados Unidos, de parte de la población allá, que ha recurrido a este tipo de drogas que son más fuertes, como lo había dicho, como usted lo ha dicho, que la morfina incluso? Yo diría que no solamente en los Estados Unidos, o sea, porque Estados Unidos, si bien es el país más, de pronto donde más se diagnostica, donde más se trata, es también el país donde más se previene y se investiga los desórdenes de uso de sustancias. Sí. Ya, entonces, la crisis de los problemas de salud mental, digamos, con la pandemia, se aumentó la incidencia de ansiedad, de depresión, de estrés, de desorden de estrés postraumático, de problemas del sueño. O sea, la pandemia, entonces todas esas complicaciones, todas esas consecuencias durante la pandemia, o sea, durante la pandemia se aumentó también el uso de sustancias, pero yo diría que las investigaciones y en el journal, en las revistas de investigación médica y científica, o sea, se ha aumentado la incidencia de ansiedad, de depresión, de estrés y de insomnio o de trastorno del sueño, digamos que en todo el mundo. Obviamente que, digamos, la salud mental va relacionada con la salud física, ya, y también los desórdenes de uso de sustancias se aumentaron, pero no es solamente en los Estados Unidos, eso es a nivel mundial, sí. Digamos que Colombia tiene que hacer más investigación, tiene que hacer más diagnóstico, más tratamiento, invertir más recursos, entrenar más al personal sanitario, a los profesores, a los padres, concientizar, o sea, hacer más campañas de prevención, de diagnóstico, de investigación. Pero aquí se invierten recursos en eso, en los profesionales de cuidado de salud. Entonces, sí, si bien este es un país pero tiene una infraestructura donde se aprende, donde se cuida, se tratan de salvar vidas, se tratan de salvar adictos. Sí, hay que hacer más, es cierto, en los Estados Unidos. Y también hay que hacer más en el mundo. Sí. Hay que hacer más por los adictos. La adicción es una enfermedad de la mente, del cuerpo, del espíritu, de las emociones. Entonces, generalmente, cuando vamos a hacer prevención de la adicción, llegamos tarde, porque ya el problema está dentro de la casa. Ya la gente anteriormente comenzaba con tabaco, alcohol, marihuana. Sí. Ya hoy en día, digamos que la epidemiología ha cambiado. Sí, ya la gente ha disminuido el consumo de cocaína, pero se ha aumentado el consumo de otras drogas, sí, de otras sustancias. Doctor, permítame un segundo y quiero vincular a esta conversación a José Joaquín Pérez. Él es facilitador de comunidades terapéuticas que nos acompaña aquí en el estudio. José Joaquín, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, yo estoy súper bien y muy atento y aprendiendo aquí de nuestro amigo René, poniéndome al día sobre la problemática de la adicción a nivel mundial. Ese tema que justamente estamos ya en este momento hablando con el doctor René, también quiero trasladárselo acá sobre el tema de la salud mental y lo que esto incide para empezar una vida de adicciones con drogas y sobre todo estas drogas sintéticas. En Cartagena, usted que trata todo este tema de salud mental, de las terapias para estas personas farmacodependientes, ¿usted qué ha encontrado en ese momento? Bueno, Cartagena tiene una particularidad, que el problema de adicciones aquí es más bien conductual. Sí. A nosotros nos educan o nos maleducan para ser adictos. ¿Por qué? Por la cantidad de permisividad y la confusión que hay entre el término libertad y libertinaje. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por esa falta de disciplina, sobre todo sobre los jóvenes, y esa falta de información desde temprana edad, ellos no saben cómo comenzar a controlar las emociones y son presas fáciles de cualquier persona que le ofrezca droga. Aquí en Cartagena, con relación a los placeres, es muy difícil que una persona diga no
y es la primera palabra que hay que aprender para comenzar a tener un control de su propia vida. Sí. Por lo menos a mí me parece, hablando El saber decir no. sí. Saber decir no, esa es la defensa más grande, el escudo para que la persona no consuma droga. Por ejemplo, hay una iniciativa que yo siempre la he trasladado a muchas personas que gobiernan, que es una cátedra de manejo de emociones en los colegios. Sí. ¿Qué significa esto? Que el niño, así como aparece manejando un celular a los 2 o 3 años, haciendo TikTok, también es bueno de que comience a decirle que es un complejo, que es un resentimiento, que es un vacío afectivo. Cuando esa persona no tiene el control de esos sentires negativos, naturalmente busca una muleta que lo satisfaga. Por lo menos en el caso mío, que consumí droga 27 años, el camino más cerquita que me tocó para calmar los complejos, porque yo se lo digo así abiertamente, yo no tengo una belleza comercial, soy un tipo con gafas y era fácil de bullying cuando era chiquito. Sí. Entonces no tenía cómo defenderme y comencé con una agresividad, comencé a ser indisciplinado y quería tener un sentido de pertenencia con alguna parte y lo encontré en el gremio de los adictos. El común denominador, todo adicto tiene un común denominador. Algún vacío afectivo, algún resentimiento, algún acto de complejos, y esa es la base fundamental de la creación de los adictos acá en Colombia. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, como lo dice René, allá hay una parte clínica para el tema del cáncer, para el tema de algunas enfermedades, para el control de algunos dolores, y se prescribe. Por ejemplo, yo teniendo pleno problema de adicciones, yo tuve una operación en Ecuador y me dieron un medicamento que se llamaba Tramal. Y yo tenía la tendencia a ser adicto, y el Tramal es una especie como de heroína también, que es fuerte, y me sentía estimulado y me gustaba que me inyectaran Tramal. Entonces ahí comienzan también a despertar las adicciones más. Bastante delicado el tema de las adicciones aquí en Cartagena, en Colombia y en todas partes del mundo. Yo quiero hacerle una pregunta al señor René, y es que, bueno, él manifestaba que el fentanilo es una droga bastante fuerte, muchísimo más fuerte que, de hecho, la morfina. Quisiera saber si para tratar estas adicciones con fentanilo se requiere de un tratamiento especial, o es tratado de la misma manera que otro tipo de adicciones como el alcoholismo u otras drogas sintéticas que hay en el mercado. Okay, muchas gracias. Gracias por esa pregunta. El tratamiento, el protocolo de tratamiento de los desórdenes de uso por opioides es diferente al protocolo de tratamiento para los desórdenes por uso, digamos, de alcohol o por uso de anfetamina o de cocaína. O sea, existe un medicamento que se llama naloxona, que digamos que es el antídoto. Ya, entonces hay que aumentar, tanto en los Estados Unidos como en todos los países del mundo, digamos que hay que aumentar el acceso a la naloxona, que es el antídoto. Ya, es quien ayuda. Pero bueno, lo primero que uno habla, cuando se va a hablar lo primero que se tiene que hacer es una desintoxicación. Hay dos tipos de síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia que puede ser inducido, o un síndrome de abstinencia que es espontáneo. Entonces hay que tratar el síndrome de abstinencia cuando la persona tiene una intoxicación con opioides. Ya, entonces se usa la naloxona. O sea, hay que generar más fondos mundial para el manejo y para el tratamiento de las adicciones. Hay que ampliar, digamos, lo que se llama clínica de tratamiento médico asistido. Por ejemplo, aquí el problema de la heroína en el pasado era un problema que generaba una crisis, digamos, aumentaba la criminalidad. Entonces ya hoy en día hay clínicas de reducción de daño. Y entonces cuando hubo el problema de la heroína, se abrieron muchas clínicas de metadona, ya, que es un tratamiento con medicamentos asistidos para opioides. Eso hay que crearlo. Hay que reducir, digamos, el tratamiento. Hay que aumentar en las cárceles, en las prisiones, en el sistema penitenciario. Hay que llevar tratamientos de salud mental, programas de salud mental.
programas de prevención, Sí. programas digamos, inpatient o comunidades terapéuticas, y tratar las causas de la enfermedad mental, las depresiones, la ansiedad, el estrés, los problemas del sueño. Hay que invertir, pero son diferentes, los protocolos son diferentes. En la American Society of Addiction Medicine, la Sociedad Americana de Medicina de Adicciones, tiene unos protocolos para cada una de las sustancias. Ok. Ya. Bien, vuelvo aquí con usted, José Joaquín, aquí en el estudio. Quiero preguntarle, salud mental, y de hecho el doctor René nos estaba diciendo hace un instante también que se exacerbó todo después de la pandemia, ese encerramiento en el que todos estuvimos, la mayoría del 90% del mundo, no lo sé, pero aquí en Cartagena, por las medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, esa pandemia que nos exacerbó ese estrés, y que ha afectado la salud mental. Por eso se conocen ahora mucho más episodios suicidas, por ejemplo, y ese tipo de adicciones. Uno, ¿cómo ayuda a los demás justamente para evitar que esos problemas de ansiedad, esos problemas de salud mental incurran luego en conductas que propician daño a la persona? Bueno, la clave de todo esto se llama comunicación. Sí. Por ejemplo, aquí se está hablando solamente en nuestra ciudad Cartagena de puro placer. A la gente en las emisoras la programan desde el lunes para que vaya a determinado baile el domingo. O sea, ya hay una predisposición, ya hay un preparativo para ese placer. Sí. Y todos los tiempos preparamos a la gente para diciembre para que se compre ropa, la preparamos para noviembre para que tenga rumba. Siempre hay una preparación, pero no preparamos a la gente para defenderse emocionalmente. ¿Qué pasa? Tú compras un celular y lo primero que te regalan a ti es un manual para saber cómo funciona ese nuevo celular. Sí. Pero a ti no te dicen desde el colegio, desde tu casa, no te dicen cómo tratar una depresión, qué es una depresión, qué es una ansiedad. No te meten en ese mundo. Y en los medios de comunicación no te están diciendo Cartagena necesita más disciplina, Cartagena cuida a tu familia, el compromiso en la familia. Te llenan de antivalores. Inclusive tenemos una gran crisis en este momento porque hasta a nivel político, desde el punto de vista de que están peleando para la inclusión de género en la educación. Uh-huh. O sea, están impulsando a la gente a que se definan qué sexo quiere y se declare en libertad porque escogió ser gay, sea hombre o sea mujer, pero no están defendiéndola cómo hacer ante un complejo, cómo hacer ante aprender a decir no, cómo respetar, cómo querer a la ciudad, sentido de pertenencia, identidad, autonomía, compromiso, generatividad, trascendencia, que son los valores que permiten que la persona viva una vida totalmente diferente, una vida exitosa. Si tú miras un líder mundial, todos tienen disciplina, todos tienen compromiso, todos tienen responsabilidad, pero si tú miras a un adicto, todos tienen esas características de un bajo compromiso de irresponsabilidad, de no tener sentido de pertenencia por nada, y es un desorden en su vida, y así como tienen su desorden en la cabeza, así viven. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestra ciudad. Bueno, eso es una realidad que todos tenemos que estar viviendo. Ahora la educación tiene que seguir evolucionando en ese sentido porque, como lo hemos hablado, la pandemia ha exacerbado muchos de esos conductas que hay que empezarlas a tratar también desde casa. Doctor René, muchas gracias por su información, sobre todo técnica también, y quiero que por favor le dé un mensaje final, no para alerta en Colombia, porque como ya se le decía, no hay una alerta en Colombia en el sentido de la llegada del fentanilo, por ejemplo, al país, pero como sí se ve este problema, esta crisis en los Estados Unidos, pero que desde ya todos desde casa, desde nuestro pequeña cuadra, barrio, empecemos a estar alerta justamente frente a conductas que pueden llevar a personas a tener otro tipo de farmacodependencias mucho más intensas. Bueno, mi mensaje sería que hay que informarse más, educarse más. En el personal de salud hay que hacer diagnósticos, hay que tratar, hay que las personas no estigmatizar los problemas de enfermedad mental. O sea, ahí es que tratar, salvar vidas, quitar ese estigma, quitar ese estereotipo
en las personas que tienen problemas de salud mental, tratar a los adictos, salvar más vidas, hacer más investigación, ya, hacer más prevención, de hablar más en la mesa y en la casa, hablar de lo que de las realidades de la sustancia, de la realidad de lo que es la depresión, la ansiedad, el estrés y usar, digamos, los hábitos de vida sana. Pero lo principal, yo diría, es la información, la educación. Sí, señor. Ya, para prevenir. Ese sería el mensaje. Y que el adicto es una persona enferma de la mente, es una enfermedad psicológica, emocional, espiritual, social, una enfermedad cerebral. Y los trastornos mentales también son enfermedades como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión. Entonces hay que informarse, educarse, hacer diagnóstico, tratamiento y darle la mano a las personas que tengan ya el problema. Muchísimas gracias, doctor René. Y bueno, José, regresamos acá contigo. Quiero saber cuál es tu mensaje final, teniendo en cuenta que pues ya tú pasaste por este proceso en el que te dejaste llevar por el tema de las drogas y luego ya descubriste que no era el mejor camino, y pues quiero que nos des un mensaje a todos nuestros televidentes que nos están viendo en el día de hoy. Bueno, el mensaje más importante es que hay que comenzar a controlar paradigmas. El primer paradigma es pensar que todo el que quiera prestarle atención a su salud mental es loco. Ese es el primer paradigma que hay que derrumbar. Sí. Y esos paradigmas que están en el común de la gente, por ejemplo, el niño que le dicen rebelde, ya para perdonarle determinadas cosas, no, hay que enseñarle la palabra rebelde desde el punto de vista positivo. ¿El rebelde cuál es? Aquel que lo que no le gusta lo cambia por lo que le gusta, pero de manera positiva, trabajando por eso. Por ejemplo, si no le gusta la bicicleta que le dio la mamá, o si quiere una bicicleta, en vez de partir vidrio, atracar, haga una rifa, haga una actividad, sea creativo y compre su bicicleta. Eso se rebelde. Sí, entonces, así es, claro. y lo más importante aquí, lo más importante es la ausencia de Dios. Ahora, aquel que esté buscando a Dios en cualquier religión, yo lo aplaudo, cualquier religión que sea, pero aquel que va a religión es bobo en las creencias de la gente, y el que va a una discoteca con 2 o 3 mujeres es vivo. Entonces toda esa cantidad de locuras hay que cambiarla dentro de la sociedad, y por eso es importantísimo hacer una campaña de información desde los medios de comunicación, revistas, libros, tarjetas, lo que sea, pero que vaya todo dentro de lo positivo, dentro del sentido común de lo que es un ser humano en crecimiento.